Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No importa la hora que nos esté observando, hoy le damos la bienvenida a nuestro programa o segundo programa de diálogos. La semana pasada estuvimos hablando acerca del poder de las emociones. Y dentro de ese tema estuvimos hablando, conversando, reflexionando sobre lo que son las enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que la gente no se ha inventado, son enfermedades reales. Una constante vida bajo estado de ansiedad, depresión, de depresión, de ansiedad, puede degenerar enfermedades que se sienten en la mente, pero que se sienten en el cuerpo también. Hoy quisiera que meditemos en la palabra de Dios, muy importante. La Biblia dice que ella es nuestro alimento y una manera de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, y para que no seamos arrastrados por, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina, y nosotros podamos madurar hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, que es un proceso de maduración cristiana. Es decir, nuestra vida comienza como niños espirituales, pero no debemos quedarnos allí. En ese proceso de cambio, de crecimiento, de evolución, nosotros nos convertimos de niños espirituales a personas maduras espiritualmente. De tal manera que esto viene por la acción constante y permanente de una búsqueda en la presencia de Dios y del conocimiento de su palabra. Y dicho esto, vamos a comenzar con el tema que hoy tenemos para el día. Vamos a reflexionar eh, en Lucas capítulo 5, versos 1 y 11. Lucas capítulo 5, verso 1 y al 11. Mire, una persona me preguntó recientemente que cuál era, en mi opinión, la diferencia principal entre un creyente y un no creyente. Parece una pregunta fácil, pero estuve meditando sobre esto y me traje la pregunta conmigo, y hoy quisiera comentar esta inquietud, dirigiéndome esa pregunta. Y lo que voy a decir lo digo a manera de introducción al tema, a la corta reflexión que vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Mire, es evidente que la pregunta se puede contestar de muchas maneras. Y quizá lo más importante que yo quiero decir sobre esa diferencia entre el creyente y el no creyente es que, mire, para mí, el creyente ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, mientras que el no creyente no ha hecho esa profesión de fe, ¿ok? Eso es básico, eso hay que decirlo. Pero hay una diferencia que quisiera presentar a manera de introducción al tema de hoy, y tiene que ver con la manera en que un creyente piensa, en la manera en que un no creyente piensa sobre la realidad interna y externa. En realidad, el creyente y el no creyente piensan en las mismas cosas, así que ahí no hay diferencia. No creo que a ese nivel haya una diferencia. Donde diferimos no es en lo que pensamos, sino en el hecho de que pensamos de manera distintas, diferentes sobre las mismas cosas. De aquí se desprende que en muchas ocasiones, en muchos del problema no está en lo que pensamos sobre nuestra realidad, sino en la manera que pensamos sobre la realidad. No es el qué, sino el cómo. Uno puede pensar en riquezas materiales y eso no necesariamente está mal. El creyente piensa en eso y el no creyente piensa en eso también. Mire, a usted le puede atraer lo material, pero esto no necesariamente es pecado. Si usted tiene la
perspectiva que lo material tiene en su vida y lo que dice la Escritura. Si practica esta idea como Cristo le enseñó, no va a tener problema. Jesús tenía mucho que decir sobre el dinero y de hecho hizo innumerables expresiones sobre ese tema. ¿Por qué Jesús se interesó tanto en el tema? Es muy sencillo, porque Jesús estaba interesado en que entendiéramos la manera correcta de lidiar con el mundo material. Mire, el entendimiento sobre la materia, el entendimiento sobre el mundo material comenzó en Génesis con la historia de la creación. Allí dice que Dios creó la materia y que era buena. El problema que surgió allí en el jardín del Edén no se originó en la materia, es decir, en la fruta prohibida, sino en la voluntad de Adán y Eva, que decidieron desobedecer el mandato de Dios en relación con la materia, es decir, con relación al árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo que no podían comer de su fruto. O sea, el fruto no era lo que estaba mal, sino la decisión de los seres humanos. Yo creo que el evento más importante que afirma que Dios ve lo material como bueno es el hecho de que Jesucristo mismo vino en carne propia para salvarnos a nosotros en todo el mundo material, el mundo del tiempo y del espacio, para redimirnos. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nuestra salvación se acercó a nosotros. Con la venida de Jesucristo al mundo material, también afirmó que la materia era un vehículo adecuado para recibir la revelación principal de Dios al ser humano. En la teología cristiana, a esto se le conoce como la encarnación, la misericordia de Dios hecha carne. Y esta nos impele, la encarnación de Jesucristo, su amor nos impele, entre otras cosas, a someter lo material a lo espiritual, mientras reconoce que en el tiempo y en el espacio lo espiritual y lo material se conectan, están vinculados de una forma y en gran manera. Tengo que decir que el mundo material fue la cuna donde Jesús depositó su mensaje espiritual. Y aquí que el mensaje espiritual vino a enseñarnos cómo relacionarnos con la materia y cómo pensar sobre el mundo que nos rodea. Es un pensamiento, si usted lo mira, profundo, que Dios vino a enseñarnos cómo relacionarnos con la materia, con todo lo que nos rodea. Somos una combinación de espíritu y cuerpo, de elementos espirituales y de elementos materiales que se interconectan de manera misteriosa. Y miren, esos pensamientos en sí, que son bien profundos, pero vamos a dejarlo aquí a manera de introducción. Y con esa breve introducción yo quisiera leerles el pasaje de las Escrituras que se encuentra en Lucas 5, 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor.